movilidad de personas, ¿verdad? Y en el último informe de movilidad publicado por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, que considera información hasta el 24 de julio pasado, se determina que existe una tendencia al aumento de la movilidad en la región, aún en comunas que se mantienen en cuarentena, siendo las con mayor aumento, y ojo con esto, Calle Larga, Rinconada y Los Andes. Para hablar en detalle sobre el informe estamos ya en contacto con Franco Basso, académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Franco, gracias por estar a Tiempo y Sin Pauta. Hola, ¿qué tal, María Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes. Franco, a ver, primero hablamos mucho de movilidad, se nos ha dicho que ha ido aumentando, se dijo incluso en algún momento que había hasta más movilidad que antes de la cuarentena. Ahora, ¿cómo es que se mide la movilidad? Sí, los análisis que hacemos nosotros en el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería utilizan información anonimizada de antenas de celular de la compañía Entel, y lo que se hace es analizar cuáles son los movimientos que realizan las personas en términos de las conexiones que hacen a las antenas de telecomunicación. Por lo tanto, si una persona se mueve de posición dentro de la ciudad, se va a obtener esa información a partir de cuál es la antena de celular, en este caso de Entel, está más cercana a esa persona. Así podemos saber, por ejemplo, si una persona que normalmente tiene un cierto lugar de residencia porque duerme ahí en la noche, se mueve durante un cierto periodo de tiempo o permanece físicamente en su casa. Ahora, esta movilidad o aumento de movilidad, ¿hay cómo saber a qué se debería o a qué punto se deberían? Porque, por ejemplo, hay comunas en cuarentena, ahí lo decíamos, Los Andes, por ejemplo, una de ellas que ya está intentando salir del confinamiento porque tienen buenos números, ¿verdad? Decían ellos. Pero hay comunas que no están en cuarentena y que necesitan, por ejemplo, por temas laborales, estar en esa movilidad. Es decir, gente de Quilpué trabaja, mucha gente de Quilpué trabaja en Viña del Mar o en Valparaíso, y ahí esa movilidad es imposible detenerla. Sí, sin lugar a dudas. Lo que nosotros hemos visto en la región de Valparaíso es algo similar, un patrón similar a lo que ha ocurrido en Santiago y también lo que hemos visto en otras partes del mundo. Esencialmente la semana anterior a la cuarentena normalmente se genera un pic porque la gente ocupa esos días para poder ir a comprar y abastecerse, y luego una vez que comienza a regir la cuarentena se observan bajas que van entre los 10 a 20% de menos de movimiento, y a partir de ahí se genera un aumento sostenido, a veces más lento y a veces más rápido, que da cuenta de una cierta relajación por parte de las personas. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, entre el 22 de junio y el 20 de julio, en promedio, las comunas que estaban en cuarentena en ese entonces y que siguen en cuarentena hasta esta otra fecha han ido aumentando su movilidad en un 5% de manera muy paulatina. Pero lo riesgoso de esta situación es que hoy en día estamos llegando a valores que comienzan a acercarse, quedan algunos puntos todavía, a los valores pre-cuarentena. Por lo tanto, el efecto que está teniendo hoy en día la cuarentena en la región de Valparaíso, particularmente en las comunas que llevan más tiempo, como Valparaíso, como Viña del Mar, efectivamente es cada vez menor. Y si bien hay una serie de razones que uno puede comenzar a discutir, evidentemente comienza uno a poder hacerse la pregunta si realmente está teniendo efecto este tremendo esfuerzo que está haciendo mucha gente que sí respeta la cuarentena y que se queda en su casa. Evidentemente, dentro de las razones principales que se argumentan para poder salir de las casas, tiene que ver con razones laborales, sin lugar a dudas, y esto se da cuenta porque durante quizás algunas semanas uno puede quedarse en casa, pero la mayoría, y sobre todo en comunas como Valparaíso, donde existe mucho comercio informal, si es que las personas no salen de sus casas, la verdad es que no pueden llevar ingresos a sus casas. Por lo tanto, a medida que va pasando el tiempo, las necesidades económicas van haciendo que la gente se vea obligada a salir, y ciertas cosas puntuales que obviamente todavía no están captadas en estos informes, pero que podemos verlo
más adelante, como por ejemplo las filas que se generaron en el 10% de la AFP o otro tipo de situaciones particulares, puede generar ciertos comportamientos puntuales que pueden generar rebrotes. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, en las comunas de Calle Larga, Los Andes, Rinconada, donde, según este informe que ustedes tienen, ha ido aumentando considerablemente la movilidad? Sí, las principales comunas en orden decreciente son efectivamente Calle Larga con un empeoramiento de 14.5 puntos, luego Rinconada con 12,8, luego Los Andes con 12,6, Catemu con 12 y San Esteban con 11.4. Habría que ir a analizar puntualmente cuáles son las situaciones que ocurrieron en esas comunas en particular, porque cuando uno analiza el resto de los valores, por ejemplo, Santo Domingo aumentó en un 5.6, Valparaíso aumentó en un 5.1, por lo tanto las comunas más grandes, Viña del Mar también aumentó en un 5.1, tienden a tener valores más cercanos a entre un 5, un 6 o un 7. Algunas comunas que tienen una menor población, evidentemente hay una mayor probabilidad de que efectos puntuales puedan interferir en la movilidad y quizás ciertas actividades que se pudieran haber realizado en esas comunas pueden tener un impacto mucho mayor que en una comuna más grande. Evidentemente en una comuna más grande alguna actividad religiosa, alguna actividad comercial tiene un impacto mucho menor. En el caso de las comunas más pequeñas se genera un impacto mayor de ciertas situaciones circunstanciales. Por lo tanto, ahí el llamado a las autoridades de esas comunas es poder verificar y el llamado evidentemente a contar con la Universidad Católica de Valparaíso y con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, si así lo desean, para analizar qué situaciones particulares se pudieran haber dado en esas comunas que expliquen por qué tienen un aumento tanto mayor que el resto de las comunas. Pero claramente el factor tamaño de comunas afecta en la variabilidad. Ahora, bueno, hay también antecedentes o datos que no solo están en esta región, sino también en la región metropolitana, por ejemplo, ¿verdad? Según lo que tienen ustedes como antecedentes. El comportamiento de las comunas en cuarentena da para pensar en que la movilidad va aumentando mientras más se extiende la cuarentena. Sin lugar a dudas, eso es un hecho de la causa. Se muestra particularmente en los datos de Valparaíso. Se vio el mismo comportamiento en el caso de Santiago y también se han visto comportamientos similares en otras partes del mundo. Para darte un ejemplo, Viña del Mar, por ejemplo, llegó a tener, una vez que comenzó a operar la cuarentena, valores de una reducción incluso de 37% de la movilidad con respecto al periodo de las primeras semanas de marzo. Y ha ido aumentando de manera consistente, aproximadamente entre 1 y 2 puntos cada semana. Y ahora pasó la barrera de los 30 y se encuentra cercana al 29%. Por lo tanto, ha ido perdiendo cada vez una mayor cantidad de movilidad. Y algo así mismo ocurre con Valparaíso, con San Antonio, y lo mismo ha ocurrido aquí en Santiago. Por lo tanto, el problema que ocurre con las cuarentenas, y también, mira, tú se ha dado en algunos países vecinos, como por ejemplo en Buenos Aires, en Argentina, que tiene una de las cuarentenas más largas del mundo, incluso aquí en Santiago Centro, que hoy en día se salió de cuarentena, pero la semana pasada todavía seguía en cuarentena y se veían grandes movimientos. Es que la cuarentena comienza a perder intensidad a medida que se va eternizando. Por lo tanto, lo central acá es poder mantener cuarentena lo más corta posible, pero con el acatamiento mayor por parte de la población, porque a medida que esto se va extendiendo, estamos en el peor de los mundos, porque por una parte la gente no tiene libertad, no puede tener sus ingresos, le pasan parte, y más encima no se tiene el efecto deseado de disminuir los contagios. Recordemos que un análisis que hizo el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería indica que un aumento de un 10% en la movilidad puede llegar a tener un impacto entre un 15 y un 25% en los nuevos contagiados. Por lo tanto, todos estos puntos, estos casi 10 puntos que va a perder Viña, que ha perdido Valparaíso, puede en un par de semanas
semana llevar a aumentar las cifras regionales y las cifras locales entre un 15 y un 25, y eso evidentemente en unas semanas más puede llegar a tener un impacto de lo que se ve en los hospitales. Franco Basso, académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso e investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Franco, muchas gracias por conversar con A Tiempo y Sin Pauta. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Un abrazo, gracias. 16 horas con 46 minutos de este lunes 17 de agosto.